4. Hacia Tarsus. La naturaleza del genio, advertencia. Solomon no apartaba la vista de los guerreros de la delegación Eldar. Sus movimientos tenían una agilidad y una precisión letales que él sabía que nunca podría igualar. Cada uno llevaba un sable curvo en la espalda y una pistola de diseño elegante en la cadera. Sus cascos de color pálido, propios de una de las castas guerreras más temidas de su especie, y unas crestas de plumas escarlata cubrían sus rostros. Su armadura, de placas pulidas y brillantes, estaba fabricada con el mismo material que la estructura en forma de arco que habían encontrado en el planeta 28-4. No parecen gran cosa, murmuró Marius. Con un poco de viento fuerte se romperían en pedazos. No los subestimes, le advirtió Solomon. Son guerreros mortíferos y sus armas son mucho más peligrosas de lo que parecen. Marius no parecía muy convencido, pero asintió para mostrar que aceptaba la advertencia, ya que Solomon ya se había enfrentado a ellos en el pasado. Recordó los combates en los bosques azotados por el viento de Psachao, donde lobos lunares e hijos del emperador habían luchado codo con codo contra una banda de incursores Eldar. Lo que empezó como un enfrentamiento normal se transformó en una lucha salvaje cuerpo a cuerpo en medio de una tormenta, donde las armas de fuego resultaron inútiles y solo quedaron la fuerza bruta y la ferocidad. Recordó el sonido agudo de sus espadas al cortar el aire, y sus gritos que helaban la sangre. También la imagen de un guerrero de los lobos lunares que había estrangulado a un oficial Eldar con un trozo de alambre oxidado, bajo la lluvia torrencial. Y no olvidaba aquellas máquinas andantes, mucho más altas que un Dreadnought, que se movían entre los árboles como gigantes de leyenda, aplastando a los marines con sus puños y destruyendo vehículos con sus cañones de hombro, de una potencia devastadora. No, pensó, no debemos subestimar a estos seres. El encuentro con el mundo astronave había sorprendido a toda la 28 expedición, y al principio reinó la desconfianza hasta que quedó claro que no venían con intenciones de ataque. Fulgrim había hablado en persona con el Drad Ultran, quien decía ser el guía de aquel mundo, aunque no se presentaba como su líder. Empezó entonces un juego de propuestas y contrapropuestas, ya que ninguno de los dos bandos quería permitir que el otro entrara en sus naves. Muchos exigían un ataque inmediato, y Solomon fue uno de los más firmes cuando, junto con Julius, Marius, Vespasian y Eidolon, fueron llamados a los aposentos del primarca para explicar por qué no se había seguido el mandato de conquista. Las habitaciones de Fulgrim estaban llenas de obras de arte, pinturas y esculturas por todas partes. Solomon se sintió inquieto al ver, al fondo de una sala, una estatua con su propio rostro, colocada junto a otras dos que representaban a Julius y a Marius. «Son alienígenas», exclamó. «¿Qué más razones necesitamos para declararles la guerra?» «Ya has oído a Lord Fulgrim», respondió Julius. «Podemos aprender mucho de ellos». «Ni tú te lo crees», replicó Solomon. «Luchamos juntos en Psachao y sé perfectamente de lo que son capaces». «Basta», gritó Fulgrim. «Ya he tomado una decisión. No creo que hayan venido a atacarnos. Solo tienen una nave, mientras que nosotros tenemos toda una flota. Nos ofrecen su amistad, y yo la aceptaré como sincera hasta que demuestren lo contrario». «Quien planea hacerte daño suele presentarse primero como amigo», insistió Solomon. «Esto es una trampa. Quieren destruirnos». «Lo sé. Hijo mío», le dijo Fulgrim, tomándolo del brazo. «No hay nadie, por sabio que sea, que en su juventud no haya dicho o hecho algo que después le avergüence y desee borrar de su memoria. No quiero que, en el futuro, me atormente la culpa de haber rechazado una oportunidad de hacer el bien». La discusión terminó ahí, y todos menos Eidolon y Julius recibieron la orden de volver a sus puestos. Durante días no hubo acuerdo sobre el lugar de la reunión, hasta que Eldrad propuso encontrarse en un planeta llamado Tarsus. La propuesta pareció satisfacer a todos, y así la flota de la expedición siguió al mundo astronave en un viaje lento y majestuoso a través de la región Pedus, hasta llegar a otro mundo igual de hermoso, intacto y deshabitado que los anteriores. Una vez fijadas las coordenadas y acordado el tamaño de las delegaciones, todo quedó listo. Un transporte Thunderau los llevó a la superficie cuando el sol empezaba a ocultarse tras el horizonte. Aterrizaron en la cima de una colina redondeada, junto a un bosque y entre las ruinas de lo que parecía haber sido una gran construcción. Cuando el polvo del aterrizaje se disipó, Solomon vio que los Eldars ya estaban allí esperando, aunque ningún radar de la flota había detectado ninguna nave que hubiera bajado desde su mundo astronave. Solomon observó con atención al grupo contrario.
Eidolon y Julius iban a los lados de Fulgrim. Detrás de ellos se colocaban él mismo, Marius, Saul Tarvis y Lucius. Los Eldar se agrupaban alrededor de una estructura en forma de arco idéntica a la de 28-4. Un círculo de guerreros con armaduras color marfil y altas crestas rodeaba el lugar, cada uno con 2 espadas curvas en la espalda. Detrás, figuras más altas, con armaduras oscuras y placas rígidas, permanecían en guardia con armas de largo alcance, mientras 2 vehículos alargados patrullaban el aire. El suelo temblaba bajo ellos y sus motores de levitación levantaban nubes de polvo. En el centro, sentado con las piernas cruzadas sobre una mesa baja de madera oscura, había una figura alta vestida con una túnica oscura y un casco alargado de bronce. En su mano sostenía un largo báculo, y a su lado se alzaba una de aquellas máquinas de guerra gigantes que Solomon había aprendido a temer en Sachao. Empuñaba una espada tan larga como un guerrero Astartes, y aunque sus miembros parecían gráciles, ocultaban una fuerza inmensa. La cabeza dorada y alargada no tenía rostro, pero Solomon tuvo la impresión de que lo miraba fijamente con un claro desprecio. «Menudo espectáculo», murmuró Julius con impaciencia. Solomon no respondió. Tenía toda su atención puesta en cualquier señal de peligro. ¿Crees que este es el que buscamos?, preguntó la voz de Kiraen Yelmo dorado en la mente de Eldrad. No lo sé, respondió el vidente, y eso es lo que me preocupa. ¿Acaso el destino no lo muestra con claridad? Eldrad negó con la cabeza. Sabía que el señor espectral estaba inquieto, aunque él mismo había pedido aquel encuentro. La opinión de aquel guerrero, ya muerto hacía siglos y convertido en espíritu dentro de una máquina, había sido clara. Debían atacar a los humanos en cuanto entraron en su espacio y eliminarlos antes de que supieran que estaban allí. Pero Eldrad presentía que en aquel encuentro había algo más. Sé que este momento será clave en la tragedia sangrienta que se avecina, pero no sé si será para bien o para mal. Sus pensamientos y su futuro están ocultos ante mi visión. ¿Ocultos? ¿Cómo es posible? No estoy seguro, pero creo que las fuerzas oscuras que su emperador usó para crear a estos primarcas hacen que muchos de ellos sean como sombras en la disformidad. No puedo leer a Fulgrim ni ver su destino. Es solo un mooncake. Su futuro no es más que guerra y muerte. Eldrad sintió el desprecio del guerrero, pues había sido una espada humana la que le había quitado la vida y lo había condenado a vivir dentro de una máquina. Tuvo que esforzarse para que esa ira no nublara su juicio. Era cierto, la historia de los humanos estaba escrita en sangre. Sí, eran una raza brutal y conquistadora, pero este grupo se comportaba de forma distinta a lo que había visto antes. Deseaba con todo su corazón que Fulgrim tuviera la sabiduría necesaria para transmitir la advertencia a su pueblo. «¿Sabes que digo la verdad?», insistió Kiraen. «Has visto la gran guerra que los hará enfrentarse entre sí con furia, ¿no es así?». «Así es, Gran Kiraen», respondió Eldrad. «Entonces, ¿por qué impedirlo? ¿Qué nos importa que se destruyan entre ellos? La vida de un Eldar vale 10.000 veces la de cualquiera de ellos». «Estoy de acuerdo», admitió Eldrad, «pero he visto un momento en la oscuridad de un futuro lejano. Si no intervenimos ahora, nuestra propia perdición será inevitable. Espero que tengas razón, vidente, y que no sea solo tu orgullo el que te guía». Eldrad miró al grupo de guerreros humanos en la colina y sintió un escalofrío en el alma. Él también esperaba estar en lo cierto. Fulgrim bajó la colina sin dar rodeos. Iba deslumbrante con su armadura de combate y una capa dorada que brillaba con intensidad bajo la luz del atardecer. Su cabello plateado estaba recogido en trenzas elaboradas, y en la frente llevaba una corona de laurel también dorada. El rostro, cubierto de maquillaje blanco, parecía más pálido que nunca, y sus ojos y mejillas estaban decorados con líneas de colores curvas y elegantes. Llevaba su espada de hoja plateada al cinto, pero a Solomon le parecía que más que un guerrero, parecía un personaje de teatro preparado para una gran representación. Sin embargo, no dijo nada. Al llegar al pie de la colina, el Eldar de la túnica oscura se levantó con agilidad e hizo una reverencia. Una leve sonrisa cruzó su rostro al quitarse el casco de bronce. «Bienvenidos a Tarsus», dijo con una inclinación respetuosa. «¿Sois Eldrad Ultran?», preguntó Fulgrim, devolviendo el saludo. «Así es», respondió el Eldar. Señaló entonces a la gigantesca máquina de guerra. «Él es Kiraen Yelmo dorado, uno de los más venerados antiguos del mundo astronave de Ultue». Solomon sintió un escalofrío cuando el señor espectral inclinó la cabeza con un movimiento rígido, que parecía más una amenaza que un saludo. Fulgrim alzó la vista hacia él y asintió con el gesto de un guerrero.
Y alguien de vuestra importancia debe de ser Fulgrim, añadió Eldrad. Lord Fulgrim de los hijos del emperador, intervino con brusquedad e Eidolon. Solomon apretó los dientes. Estaba seguro de que aquella omisión intencionada del título ocultaba un insulto. Pido disculpas, dijo Eldrad con calma. No era mi intención ofender. Solo quería hablar por lo que cada uno es, no por el puesto que ocupa. No me siento ofendido, respondió Fulgrim. Tenéis razón, no es el nacimiento ni el rango lo que nos define, sino nuestras acciones. Mi comandante general solo quería dejar claras las normas. Pero no afectará a nuestra conversación. Ahora bien, ¿cuál es vuestro cargo entre los vuestros? Soy lo que llaman un vidente, explicó Eldrad. Guío a mi pueblo en los momentos difíciles y les ayudo a ver el camino a seguir. Un vidente. Repitió Fulgrim con tono curioso. ¿Sois, entonces, un hechicero? Solomon sintió el impulso de desenvainar la espada, pero se contuvo. El primarca había prohibido usar las armas a menos que él lo hiciera primero. Eldrad no pareció alterarse por el término. Negó suavemente con la cabeza. Es una palabra antigua, quizá con un significado distinto en vuestra lengua. Entiendo. Os pido disculpas si he hablado sin saber. Solomon conocía bien a su señor. Fulgrim había elegido esa palabra a propósito para probar la reacción del Eldar. Con un humano habría funcionado, pero en el rostro de Eldrad no se leía nada. Entonces, como vidente, ¿sois el jefe de Ultue? Siguió preguntando Fulgrim. Nuestro mundo astronave no tiene un solo líder en ese sentido, respondió. Hay un consejo que decide. Supongo que así lo llamaríais en vuestro idioma. ¿Y vos y Kiraen habláis en nombre de ese consejo? Insistió Fulgrim. Quiero saber con quién estoy tratando. Hablad conmigo, respondió Eldrad, y estaréis hablando con todo Ultue. Mientras tanto, Ostian llamaba de nuevo a la puerta del estudio de Serena. Se dijo que esperaría 5 minutos más y luego se iría a su propio trabajo. La estatua del emperador avanzaba con rapidez, como si una inspiración misteriosa guiara sus manos, pero todavía faltaba mucho por terminar, y aquellas visitas le robaban tiempo valioso. Soltó un suspiro al ver que nadie respondía. De pronto, oyó un murmullo al otro lado y percibió un olor fuerte y desagradable, a cuerpo sin asear. Serena, ¿eres tú? ¿Quién es? Respondió una voz ronca y áspera. Soy yo, Ostian. Abre la puerta. Solo hubo silencio. Estaba a punto de llamar otra vez cuando la puerta empezó a deslizarse hacia arriba. Ostian retrocedió, sintiendo de repente una extraña inquietud. Al abrirse lo suficiente, pudo ver quién estaba allí. Era una mujer que parecía haber vivido en los callejones más bajos de una colmena. Tenía el cabello largo, sucio y grasiento, el rostro demacrado y envejecido, y las ropas rotas y manchadas. ¿Quién? Empezó a decir, pero se quedó sin palabras al reconocer en aquella figura a la artista que conocía. Por el trono. Gritó, tomándola de los hombros. ¿Qué te ha pasado, Serena? Le miró los brazos. Estaban cubiertos de cortes recientes y de viejas cicatrices. En las heridas más nuevas aún quedaban costras de sangre seca, y muchas parecían estar infectadas. Ella lo miró con ojos apagados y sin brillo. Ostian tuvo que ayudarla a entrar casi en peso muerto. Al ver el interior, se quedó helado. ¿Qué había ocurrido allí? La artista que siempre tenía todo ordenado y limpio ahora vivía en medio del caos. El suelo estaba cubierto de botes volcados, telas rotas y restos de pintura. En el centro solo quedaban 2 caballetes, pero las telas daban la espalda a la puerta y no podía ver qué había en ellas. Las paredes estaban manchadas de salpicaduras rojas, y en una esquina había un gran barril de plástico del que salía un olor fétido y penetrante. Serena, por favor, dime qué ha pasado aquí, le pidió con angustia. Ella levantó la vista como si lo viera por primera vez. Nada, respondió con voz vacía. ¿Nada? Replicó él, sintiendo crecer la ira ante su indiferencia. Mira este lugar. Pintura por todas partes, cuadros destrozados, y ese olor. Por el trono, huele como si hubiera un cadáver aquí dentro. Serena se encogió de hombros con indiferencia. He estado demasiado ocupada para perder el tiempo limpiando. Eso no tiene sentido, replicó él. Yo siempre he sido mucho más desordenado que tú y mi estudio no está así. En serio, Serena, ¿qué ha pasado aquí? Ostian avanzó entre los restos dispersos, esquivando una gran mancha de pintura de tono rojizo oscuro en el suelo, y se dirigió hacia el enorme barril que había en la esquina. Antes de llegar, sintió una presencia justo detrás de él.
Al volverse, vio a Serena muy cerca, una mano extendida hacia él y la otra metida en el bolsillo, como si ocultara algo. No lo hagas, le advirtió ella con voz temblorosa. Por favor, no quiero tener que... ¿Qué? Preguntó Ostian con firmeza. No lo hagas, repitió, y en sus ojos comenzaron a acumularse lágrimas. ¿Qué hay dentro de ese barril? Es ácido para grabar. Estoy intentando lograr algo nuevo. ¿Algo nuevo? Repitió él, incrédulo. Cambiar de acrílico a óleo es algo nuevo. Esto, no sé cómo llamarlo, pero me parece una locura. Ostian, por favor, suplicó ella entre sollozos. Vete, por favor. ¿Que me vaya? No hasta que entienda qué te pasa. Tienes que irte, insistió Serena con desesperación. No sé de lo que soy capaz ahora mismo. ¿De qué hablas? Le preguntó él, tomándola suavemente por los hombros. No sé qué te está pasando, pero quiero que sepas que he venido por ti. Soy un tonto por no haberlo hecho antes, pero no sabía cómo. Sabía que te hacías daño porque creías que tu talento no valía nada, pero te equivocas. Tienes un don único, y tienes que verlo. Porque esto no es saludable. Serena se derrumbó en sus brazos. Ostian sintió cómo las lágrimas le mojaban la camisa y cómo su cuerpo se sacudía entre sollozos profundos. Sentía una gran ternura por ella, aunque le costaba entender el origen de su angustia. Serena D'Angelus era una de las artistas más brillantes que conocía, y aún así estaba atormentada por la idea falsa de que no servía para nada. La abrazó con más fuerza y le besó la frente. Todo va a estar bien, Serena. De repente, ella lo apartó de un empujón con un grito de rabia. ¡No! Gritó con furia. Nada está bien. Nada dura. Haga lo que haga, todo se desvanece. Al principio creía que era culpa mía, que yo no era lo bastante buena, que mi talento no alcanzaba para conservar lo que creaba. Ostian retrocedió, desconcertado por esa explosión, sin saber a qué se refería exactamente. Por favor, he venido a ayudarte. No quiero tu ayuda. Le respondió a gritos. No quiero la ayuda de nadie. Déjame en paz. Él se alejó, confundido, aunque en el fondo sintió que corría peligro solo por estar allí. No sé qué te está consumiendo por dentro, pero todavía estás a tiempo de dejarlo atrás. Déjame ayudarte. Tú no entiendes nada, le dijo ella con amargura. Para ti todo ha sido fácil, ¿verdad? Eres un genio, la inspiración te llega sin esfuerzo. Te he visto crear obras maestras sin ni siquiera pensarlo. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los que no somos genios? ¿Qué nos queda? ¿De verdad piensas eso? Respondió Ostian, sintiéndose ofendido por la forma en que minimizaba su trabajo. ¿Crees que a mí me resulta todo sencillo? Escúchame bien, la inspiración no cae del cielo, viene de trabajar cada día. La gente cree que mi talento amanece fresco y listo, pero no saben que, como todo, tiene sus altibajos. Quien no tiene ese don cree que a los demás nos resulta fácil, pero no es así. Yo me esfuerzo cada día para mantener mi nivel, y me saca de quicio que personas mediocres crean saber mejor que yo lo que hace que una obra sea buena. Admirar el trabajo ajeno es algo maravilloso, Serena, porque hace que un poco de esa grandeza también sea tuya. Ella retrocedió unos pasos, aturdida por su respuesta. Ostian se dio cuenta de que había hablado con demasiada dureza y se sintió decepcionado consigo mismo. Se dio la vuelta y salió deprisa del estudio, mientras ella alargaba la mano hacia él. Ostian. Por favor. Gritó ella entre sollozos. Vuelve. Lo siento. Te necesito. Por favor. Pero él siguió caminando sin detenerse. Durante toda la conversación, Solomon no apartó la vista del señor espectral que permanecía inmóvil detrás de Eldrad. Le parecía imposible que sus esbeltas piernas pudieran sostener semejante estructura, con su cabeza alargada y curvada. Solo mirarlo le ponía la piel de gallina. Sabía que esa máquina podía moverse con una velocidad y agilidad aterradoras, pero a diferencia de un Dreadnought, no sentía en ella ni un ápice de vida. En el interior de un Dreadnought, aunque el cuerpo del guerrero estuviera casi destruido, seguía latiendo un corazón y funcionando un cerebro vivo. Pero en aquella creación Eldar solo percibía fría muerte, como si dentro de esa armadura vacía no hubiera más que un espíritu atrapado sin alma. Fulgrima sintió con gesto solemne hacia Eldrad. Muy bien, Eldrad Ultran del mundo astronave de Ultue. Podéis tratarme como representante del emperador de la humanidad. Eldrad respondió con una inclinación elegante y señaló la mesa baja. Por favor, sentémonos. Comamos y hablemos como dos viajeros que se han cruzado en el mismo camino. Será un placer, respondió Fulgrim.
El primarca se sentó con agilidad e indicó a sus capitanes que hicieran lo mismo. Los fue presentando uno por uno. Solomon ajustó su espada en el cinto y tomó asiento, justo cuando los vehículos levitadores de los Eldars giraban suavemente en el aire. De la parte trasera de cada uno bajó una rampa que se apoyó en el suelo. Solomon notó la tensión entre sus compañeros. Incluso los guerreros de la Guardia del Fénix apretaban con más fuerza sus alabardas. Pero no salió ningún enemigo, sino varios Eldars vestidos con túnicas blancas que llevaban bandejas con comida. Se movían con tal gracia que parecían deslizarse sobre el suelo. Colocaron las bandejas en la mesa y todos pudieron ver lo que habían preparado: cortes de carne exquisita, frutas frescas y quesos de aroma intenso. «Servíos», invitó Eldrad. Fulgrim se sirvió un poco de carne y fruta. Vespasian, Julius y Marius hicieron lo mismo. Eidolon, en cambio, no tocó nada, y Solomon, por una vez, estuvo de acuerdo con él y también se abstuvo. Se fijó en que Eldrad no comía carne, solo tomaba fruta. ¿Los de vuestra raza no comen carne?, preguntó. El vidente clavó en él sus grandes ojos almendrados, y Solomon sintió que se le quedaba mirando como si fuera un insecto expuesto. Vio en su mirada una inmensa tristeza y, en su profundidad, el eco de siglos de historia y de futuros posibles. «Yo no la como, capitán Demeter. Es demasiado fuerte para mi gusto. Pero deberíais probarla. Dicen que es excelente». Solomon negó con la cabeza. «No, gracias. Lo que me interesa saber es por qué habéis salido a nuestro encuentro ahora. Tengo la impresión de que nos habéis estado vigilando desde que entramos en esta zona». Fulgrim le lanzó una mirada de enfado por la interrupción, pero Eldrad no pareció molestarse. «Ya que lo preguntáis directamente, sí, os hemos seguido. Es muy extraño ver naves humanas en esta parte del espacio», respondió. «Creíamos que estaba oculta a los ojos de vuestra especie. ¿Cómo habéis logrado llegar hasta aquí?». Fulgrim dejó los cubiertos sobre la mesa. «¿Nos habéis estado siguiendo?». «Solo por precaución», aclaró Eldrad. «Los mundos que estáis atravesando pertenecen a los Eldars. Al principio pensamos en atacar, pero al ver que solo pasabais de largo sin intentar establecer colonias ni apoderaros de nada, nos despertó la curiosidad». «Habría sido un error manchar la belleza de estos lugares», comentó Fulgrim. «Sin duda», asintió Eldrad. «Son mundos intactos que esperan a mi pueblo desde hace eones. Intentar arrebatárnoslos habría sido una decisión muy peligrosa». «¿Eso suena como una amenaza?», preguntó Fulgrim con tono serio. «Es una advertencia», respondió el vidente. «Habéis mostrado una moderación que no esperábamos de vuestra raza. Recordad que vuestro líder es conocido como el Señor de la Guerra, y vuestro objetivo declarado es conquistar toda la galaxia, sin importar lo que piensen o deseen los demás pueblos. No quiero ofenderos, pero me parece una actitud terriblemente arrogante». Solomon esperaba ver a Fulgrim estallar de rabia, pero el primarca solo sonrió con calma. «No soy un experto en historia, pero recuerdo que en su día vuestra raza también proclamó ser dueña de toda la galaxia». «Proclamarlo no es lo mismo que gobernarlo», replicó Eldrad. «Nosotros dominamos la galaxia hace milenios, pero por nuestra propia arrogancia y exceso de confianza lo perdimos todo. No insistas en este tema, porque no diré nada más de esos tiempos oscuros». «Lo respeto», respondió Fulgrim. «Los imperios se alzan y caen, las civilizaciones surgen y desaparecen. Es triste para quienes las viven, pero es la ley de la existencia. Una dinastía debe extinguirse para que otra pueda ocupar su lugar. No podéis negar que el destino de la humanidad es gobernar las estrellas, tal como hicisteis vosotros en el pasado». «¿Destino manifiesto?», se rió Eldrad con amargura. «¿Qué sabe vuestra raza del destino? Cuando todo os sale bien, decís que es el destino. Cuando os llega a la desgracia, también decís que es el destino. ¿Quién asegura que el destino sea algo bueno? He visto visiones que os harían maldecirlo para siempre, y conozco secretos que destrozarían vuestra cordura si solo pudierais vislumbrarlos». Solomon sintió cómo aumentaba la tensión entre ambos. Supo que, tarde o temprano, aquello acabaría en combate. Los guardias de Fulgrim ya se preparaban para reaccionar, y los guerreros Eldar también se ponían en alerta ante cada palabra que se cruzaba. Pero en lugar de enfadarse, Fulgrim soltó una carcajada. «Menuda pareja hacemos, ¿verdad? Nos lanzamos indirectas mientras evitamos hablar de lo que realmente importa». «¿Y cuál es el asunto real?», preguntó Eldrad. «¿Por qué estamos aquí hablando? Afirmáis que esta zona es vuestra, pero no la habitáis. ¿Por qué?
Porque vuestra raza está en vías de extinción, y aún así os aferráis a vivir en una nave cuando tenéis mundos paradisíacos esperando. No habéis venido solo para escoltarnos fuera de vuestro territorio. Queréis algo más. Así que seamos sinceros, Eldrad Ultran, ¿por qué nos habéis convocado? Muy bien, Fulgrim de los hijos del emperador, aceptó el vidente con voz grave, pero os advierto, no os gustará nada lo que tengo que deciros. No. Eldrad negó con la cabeza, con expresión triste. No, porque os enfurecerá profundamente. ¿Cómo podéis estar seguro? Replicó Fulgrim. Creí que decíais que no erais un hechicero. No hace falta tener poderes para saber que mi advertencia os parecerá inaceptable. Decidme lo que sea, lo escucharé con la mayor objetividad, prometió el primarca. Pues bien, en este mismo momento, al que llamáis el Señor de la Guerra se encuentra al borde de la muerte. Fuerzas más allá de vuestra comprensión luchan por apoderarse de su alma. Horus, exclamó Fulgrim, alarmado. ¿Está herido? Se está muriendo, confirmó Eldrad. ¿Cómo? ¿Dónde? Preguntó el primarca con urgencia. En un planeta llamado Gavin. Alguien de su máxima confianza lo traicionó, y los poderes del caos le susurran mentiras envueltas en medias verdades. Alimentan su orgullo y su ambición con visiones distorsionadas del futuro. ¿Sobrevivirá? Preguntó Fulgrim, y en su voz se notaba una angustia que Solomon nunca había escuchado en él. Lo hará, respondió Eldrad, pero sería mejor para toda la galaxia que no lo consiguiera. Fulgrim golpeó la mesa con tal fuerza que se partió en dos y se levantó de un salto. Su rostro pálido se enrojeció de ira. Los guardias astartes apuntaron sus armas, mientras los guerreros Eldar reaccionaban con la misma rapidez. ¿Osáis desear la muerte de mi hermano más querido? Rugió Fulgrim. ¿Por qué? Porque si vive, os traicionará a todos y dirigirá sus ejércitos contra vuestro propio emperador. Le advirtió Eldrad. Con esa sola decisión, condenará a la galaxia a miles de años de guerra y sufrimiento sin fin.